empezar a grabar, pero también entonces necesitamos compartir escritorio. Efectivamente, ya tenemos la instrucción y vamos a entrar entonces a que observen el pantallazo que tienen ahí de la presentación. Pues bien, vamos entonces a unas actividades de cierre. Esperemos que sí hable, pero que no le entendamos mucho porque tuvo un profesor, bueno, de otra región del país, que no lo voy a mencionar. Bueno, muy bien. Jesús, sí te mandó saludos, Cecilia de México. Pero bueno, estamos ya aquí trabajando actividades de cierre, inquietudes finales, una manera de decir, porque siempre estaremos pues pendientes de lo que ustedes me comenten. Bueno, hay una primera parte que no la trabajé la vez pasada y ya me la había enviado Orlando. Es un tema tal vez no tan afín para nosotros, pero en general el tema estadístico aplica a cualquier área del conocimiento. Entonces, la inquietud de Orlando es la siguiente. Él tiene una base de datos específicamente de ostras y tiene esas variables. Me recuerdan con el 1 que están viendo el pantallazo, ¿no? Con 1 es sí, 2 no. Tiene las variables sitio, fuente debe ser, source, fuente, longitud 1, amplitud 1, altura 1, peso 1, y nos menciona, bien, gracias, nos menciona que estas mismas medidas se registran en el mes de julio. Entonces tiene dos mediciones, específicamente. Estas variables fueron medidas en julio y en el mes que enseguida volvemos a recabar cuál fue, pero un mes anterior. Pues bien, hay varios interrogantes que él me plantea y en las diapositivas que siguen las vamos a leer, pero yo refuerzo aquí con lo siguiente. El sitio tiene sitio de crianza, origen o fuente. Esa es como su definición. Y el 1 corresponde a alta salinidad y 2 a baja. Por lo tanto, es una variable cualitativa de dos opciones. El origen de las ostras tiene 1, alta salinidad, y 2, baja salinidad, cualitativa. Y luego tiene la longitud. En febrero es lo que estamos, ahí está febrero muy clarito. Tenemos mediciones en febrero y en julio. Longitud en centímetros, el ancho en centímetros, etc. Y peso en gramos. Esas son cuantitativas. Por lo tanto, y ahorita en el saludo no mencioné a Carlos Andrés. Él debe estar por ahí también celebrando ya en la finca o en las playas que mantienen en Ecuador. Muy bien, me acordé porque entonces estas son, hagamos de cuenta la base de datos de cada quien. Jairo también tiene su propia base, Andrés también, Jesús ha trabajado por el lado de esquema de educación y Percy también tiene su propio perfil. Entonces, esto es lo que primero tenemos que definir en una base de datos. ¿Cuáles son las variables que tengo, cualitativas o no? ¿Y qué categorías tienen? Entonces, tengan presente esa información. Y que fueron medidos en febrero y en julio. Entonces, ya luego nos hace algunos interrogantes. Y lo primero que nos plantea es, aparte de reconocer pues de que eso todo depende de los objetivos, pero entonces nos dice que si se puede hacer un análisis descriptivo por jaula, origen, hacer un comparativo entre febrero y julio, en fin. Entonces lo que yo estoy comentando aquí, y espero que ustedes también le aporten al tema, pues claro, siempre debemos de realizar el análisis descriptivo inicial. Eso se debe de hacer. Porque recuerden que siempre empezamos con un análisis exploratorio de los datos. Y en ese análisis exploratorio seguramente detectamos también si tenemos normalidad o no, pero ya después de ese análisis exploratorio viene un análisis descriptivo. Que también debo de mencionar que por el hecho de ser descriptivo no quiere decir que sea univariado.
En lo personal y en lo que me da un poquito la experiencia, yo creo que lo univariado debemos de irlo sacando. Lo univariado yo lo mantengo a veces cuando pues, son algunas variables que tienen muchas categorías o son muy extensas, entonces me queda muy difícil relacionarlas con otras o cruzarlas. Pero realmente un análisis univariado hoy por hoy no me parece adecuado, casi en ningún caso. Y así lo debo de atestiguar porque es lo que me toca a mí, yo siempre digo eso, no me dice nada. Y es tan, digámoslo, si fuéramos a trabajar en el tema de ostras, la altura o el peso de las ostras, eso puede ser útil, pero yo creo que sigue siendo mucho más si sacamos el peso por jaula, que llaman acá, o por el origen, porque eso tiene su incidencia. Entonces creo que ahí es un punto que, en mi opinión, sí se hace el descriptivo, pero creo que en lo posible no univariado, sino relacionarla con otra. Y puedo relacionar las cuantis con las cuales. Claro, porque yo puedo mostrar en los promedios, desviaciones, percentiles, etcétera, depende de los objetivos y del tema, según el origen, o salinidad o no salinidad, etcétera. Ahí hay diferencias, porque eso es lo que creo que les interesa. Luego nos pregunta o nos plantea mejor las pruebas T comparando las medidas por pares, o sea, ancho, largo, alto y peso entre febrero y julio. Pruebas T entre jaulas, que él llama jaulas, y por medidas, largo, ancho, etcétera, etcétera. En fin, pues bien, lo que yo coloco ya en rojito al final, claro, ahí dice que por pares porque tenemos dos mediciones. Eso sí se puede, sí se debe hacer, claro está. O mejor dicho, es posible hacerse, ya que estén los objetivos, es otra cosa, ¿no? Pero entonces lo que sí digo es que es una prueba relacionada, no la común, no la prueba T usual que tenemos del X barrita menos mu sobre sigma, raíz de n, no. Esa es para muestras independientes, eso también lo quiero dejar claro aquí. ¿Sí? No es la prueba T que sale por defecto cuando usamos generalmente pues la estadística paramétrica. No, aquí es una prueba relacionada. Prueba T relacionada porque estamos hablando de la misma ostra medida en dos momentos del tiempo. Entonces, prueba T relacionada. Espero que me vayan, si tienen alguna inquietud, me lo hagan saber. Porque entonces lo que estoy diciendo es que hay dos pruebas T. Una para muestras independientes, tema de inferencia paramétrica, y otra para muestras relacionadas, cuando hay dos muestras. Ambas de la paramétrica. Si son de la paramétrica, también estamos hablando de diferencia de promedios, podría ser, pero cuando son relacionadas, estoy hablando de las diferencias. Se trabaja pues con las diferencias, se restan. No trabajar como x barrita 1 menos x barrita 2, cuando tengo diferencia de medias usuales. Aquí se trabaja es con resto el primer dato con el segundo, y a esas restas sale otros indicadores, la desviación y la media, y ya con esos trabajamos. Ahí se podrían hacer esas. Y si se comportan normal, que eso es otro detalle. En caso de que no se comporten, pues la prueba a realizar sería una prueba no paramétrica de Wilcox. Ya la no paramétrica se plantea un horario para iniciar en febrero, aunque el horario está un poco atípico, pero ya está pues de la página del programa de la estadística no paramétrica. Ya lo tenemos, no lo he enviado porque estaba puliendo unos detalles, pero ya está definido el programa. Muy bien, entonces este es el detalle con ese interrogante. Luego nos hace otra consulta o nos plantea si podemos hacer una nova, o una nova de una vía, o una nova de dos vías. Pues a ver, para cada una de las medidas le había colocado interrogantes, tal vez ahora entiendo que es para tal vez altura, el peso, en fin, esos detalles. Entonces yo creo que ahí sí podría ser, ya entiendo pues lo de las medidas, pero como son pares
y además las variables cualitativas. Las variables cualitativas solamente tienen dos opciones, la una es salinidad y la otra no, o sea, tienen dos posibles resultados. No aplica los ANOVA. El ANOVA aplica para más de dos categorías de la variable, independiente. Ahí lo que coloco abajo, variable respuesta o dependiente, es una cuantitativa. En este caso sería la altura o el peso o la longitud, ¿sí? Eso aplica en la cuanti, está bien, ahí nos cumple. Pero como las qualis, ambas solamente tienen dos posibilidades, no serviría el ANOVA. El ANOVA sería si tengo mediana salinidad, poca salinidad y alta salinidad, ya serían tres opciones. Entonces ahí ya sería, el ANOVA en este caso entonces no corre. Lo que nos pregunta Percy, hay otros detalles, Percy, en tu comentario. La prueba de Wilcoxon es una prueba que efectivamente no cumplen los supuestos de normalidad, ni ningún otro supuesto, o sea, son de distribuciones libres, son mínimamente ordinales, pero hay un detalle más fundamental que ese, a mi modo de ver, pues porque ese lo cogemos más fácil, es que las dos muestras estén relacionadas. Esa es la diferencia fundamental con la prueba de Mann-Whitney, con la prueba de U, de Mann-Whitney. O sea que ahí es donde nosotros, después tendríamos que reflexionar más, es que las muestras sean relacionadas para utilizar Wilcoxon. Si no están relacionadas, sería la U de Mann-Whitney. Entonces, ahí es un detalle. Y podrían medirse percepciones, no habría problema. Se puede medir percepciones o podría medirse cualquier, digamos, tipo de medición que se tenga, siempre sea medida mínimo ordinal, o sea, que sean numeritos también, números, pero eso sí que sean relacionadas, eso sí es fundamental. Y claro, que no nos cumplan los otros supuestos. Entonces, en esta otra diapositiva estamos diciendo que no se aplicaría la ANOVA porque no hay sino solo dos opciones. Espero que me hayan entendido. Hola, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Vamos barriendo en una base de datos, entonces los interrogantes de siempre, con la base de datos de cada quien, ya había mencionado el tema de Carlos, es mirar cuáles son sus características y empezar a mirar si se pueden hacer o no. Muy bien. Ahora, el otro interrogante es si es pertinente hacer un MANOVA. Pues ahí sí se cumplen. ¿Por qué cumple? Porque incluso creo que podría hacerse, porque es que tiene algunas variables, o mejor dicho, las variables que se tienen en lo que nos plantean es longitud, peso, diámetro, la otra no recuerdo, pero todas ellas están relacionadas. Están relacionadas porque obviamente mientras más peso tendrán de pronto más diámetro, más longitud, etcétera. Eso hay una relación que se nota ahí, se percibe, digamos, se ve fácil de identificar. Por lo tanto, cumple que las variables cuantitativas dependientes están relacionadas entre ellas. Esa es una de las características. Y además tiene variables independientes, que serían cualitativas. Y para el ejemplo sería la fuente o el lugar, o el sitio que llama él. Entonces, aquí lo que se haría en ese procedimiento es mirar si hay diferencias por salinidad o no, según los diferentes variables cuantitativas, aunque realmente no tiene sino dos. Ahí me queda una pequeña inquietud, porque realmente la ANOVA siempre debe tener más de dos. Yo creo que podría pensarse en adicionar algún otro factor con otra variable que tenga tres categorías mínimo, y efectivamente podría hacer ese trabajo, o sea, aplicar este procedimiento. Ahora, nos dice si se podría hacer un análisis discriminante. Pues acá no.
No lo veo. No lo veo porque es que el análisis discriminante requiere de una variable cualitativa, la cual toma el rol de dependiente. Una quali, dependiente. Entonces, y las otras mediciones que tengo, que son el diámetro, etcétera, etcétera, no lo veo como muy útil, a no ser de que ya, pues, las personas que saben del tema de ostras y si influyen o no, quisiéramos clasificarlas en que provengan de salinidad o no salinidad. Pero yo creo que realmente utilidad no sería, porque cuando uno ya saca la ostra, se supone que ya se sabe de dónde salió. Es decir, lo que cuando uno trabaja con variable dependiente es la que pasa después, es la que quisiera estimar. Entonces lo que quiero significar aquí con el ejercicio que estamos haciendo es que el análisis discriminante requiere una variable cualitativa, en este caso tendríamos salinidad o no salinidad, pero eso se originó como antes, eso lo sabía uno antes de, o sea que no le veo sentido. Ahora, si fuera como un ejercicio, sí cumpliría porque tiene la variable quali, que es un sí o un no, o sea, salinidad y no salinidad, y tiene varias cuantitativas, o sea que por ese lado, si interesara en el tema específico, podría hacerlo. Porque entonces lo que sirve el análisis discriminante es eso, mirar a qué grupo pertenece cuando se midan unas variables. Aquí no lo veo tan útil, pero matemáticamente sería viable hacerse. 9 dice si podría ser enero y julio, entonces un análisis de medidas repetidas. Es algo similar a lo que ya se planteó. Como tenemos 2 mediciones nomás, es preferible, o mejor dicho, el tema a utilizar aquí es la T. Ahora, cuando tenemos más de 2 mediciones, que podría ser enero, febrero, mayo, en fin, más de 2 mediciones en el tiempo, ahí sí es preferible utilizar las medidas repetidas que el ANOVA clásico. Porque las medidas repetidas en sus algoritmos y en su trabajo lo que hacen es tener en cuenta la correlación entre esas mediciones, cosa que no sucede en el ANOVA normal. En el ANOVA normal se toman una medición de unas ostras, en mayo otras ostras y por ahí en otro mes otras ostras, no hay ninguna relación, entonces se trabaja el ANOVA. Pero aquí como son las mismas, sí sería las medidas repetidas, pero teniendo más de 2 mediciones. Ahora, el otro punto, el 10º que tiene ahí, se podría hacer otros análisis que sean pertinentes. Claro, a ver, en los temas de estadístico pues hay muchas técnicas, muchas. Aquí no sabemos, pues la base de datos no creo que era muy extensa en cuanto al número de registros, pero aparte de los análisis que plantean acá de las pruebas T relacionadas, podría ser pues lo de Wilcoxon, si es que hay que hacer las pruebas primero de normalidad, o sea que estaría Wilcoxon. Hay temas de mirar un indicador, un solo indicador, por ejemplo, para mirar si la ostra es grande, mediana y pequeña, por decir algo. Es decir, buscar, aquí tenemos las mediciones, son sueltas, indicadores sueltos. Estatura no, sino altura, longitud, diámetro y peso. Ahí entre los que saben de esto, pues podría hacerse que se busque un solo indicador que nos lleve a otra categorización, de decir, por ejemplo, grande, mediana, pequeña o algo por el estilo, y ahí harían otros cruces ya, unos cruces adicionales. Ahora, el tema de la ANOVA, bueno, la ANOVA sí no nos quedaría porque no tengo sino 2 opciones, pero en general pues hay otras posibilidades siempre y cuando logremos llegar a indicadores que nos sinteticen algunas mediciones que apunten a mucha correlación. Valga decir, el análisis de correlación aquí es evidente, que las 4 variables que él nos menciona, eso debe dar mucha correlación.
Entonces habría que mirar si esas correlaciones nos pueden llevar a simplificar un poquito la información. Y con esas se podría pensar en trabajar otros detalles. Bueno, eso es el cuento, lo que pensaba hablarles de la primera interrogante de Orlando. Voy a parar esta primera partecita de